Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Galicia Opina. Probablemente nunca en la historia hayamos manejado tanta información y nunca hayan existido tantos medios de comunicación, pero a pesar de esta gran pluralidad, o tal vez a causa de ella, el papel de los informadores está cada día más en entredicho. Hoy está con nosotros en esta mesa de entrevista un hombre que lleva toda la vida en el periodismo y toda la vida dirigiendo medios de comunicación. Vieito Rubido, director del periódico ABC. Muy buenas noches y bienvenido a esta casa y a este programa, por supuesto. Muchas buenas noches y gracias por invitarme. Bien, también comparten esta mesa de entrevista esta noche 5 nombres propios del periodismo y de la comunicación. Está en primer lugar nuestra colaboradora habitual, la periodista Ana Peón. Ana, muy buenas noches. Hola, buenas ¿Cómo noches? estás? Muy bien, ya gracias. primavera, que no verano todavía. A su lado, el presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia, Arturo Maneiro. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches. Muy buenas noches. En el otro extremo de la mesa, el periodista y consultor Miguel Ángel Rodríguez. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches. Bienvenido. A su lado, el decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Santiago de Compostela, José Pereira. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y finalmente, periodista y también consultor en comunicación, Moncho Paz. ¿Qué tal, Moncho? Buenas noches. Buenas noches, me alegro de verte. Señor Rubido, hemos visto a un banquero en la cárcel, a un duque prestando declaración ante los juzgados, a un rey pidiendo perdón, a un héroe del fútbol repudiado por sus aficionados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya no hay intocables? Bueno, yo creo que quiere decir que la vida en democracia funciona con toda normalidad. Es que lo que pasa es que los españoles somos muy dados, probablemente porque llevamos muy poca experiencia, incluidos todos los que estamos aquí, llevamos muy poca experiencia de vida democrática. Hay que pensar que este país apenas lleva 30 y tantos años en una vida democrática normal, una gran etapa, por cierto, en muchísimos aspectos, pero esto ocurre en todas partes. Yo recuerdo estar yo en la facultad y empezar a hacer periodismo, me acuerdo muy bien, en el 79, cuando estalla el gran escándalo del príncipe Bernardo en Holanda, y el marido de la reina por unos cobros de unas comisiones de la Lockheed, entonces muy importantes, como consecuencia de lo cual se había comprado una serie de aviones el gobierno holandés. Se hizo aquel proceso en democracia. Lo importante es que funcionen los contrapesos y en España están funcionando con toda normalidad y yo creo que además es una catarsis buena, sana, y donde evidentemente es que no tenía por qué haber intocables. Es decir, lo que tiene que funcionar es el imperio de la ley. A mí lo que me preocupa es que sí hay otros aspectos que no estamos abordando lo suficiente y que es que no se respetan las leyes en muchos lugares. A mí que a la familia, a los familiares del rey se les procese si hay un delito, me parece muy bien. Si los futbolistas tienen que pagar porque cobran cantidades multimillonarias, me parece muy bien. Si los presidentes de cajas de ahorros que han cometido irregularidades son procesados, me parece muy bien. Y si los periodistas que calumnian e injurian son procesados, también me parece muy bien, siempre y cuando se cumpla la ley. Es decir, lo que me preocupa es que haya 4 o 5 sentencias del Supremo reconociendo la libertad que la Constitución reconoce para muchos ciudadanos en la enseñanza del castellano en Cataluña y no se cumpla la ley, y no se acate las sentencias de un tribunal. Claro, si en democracia no acatas las sentencias de un tribunal, te estás cargando la democracia. Los casos de corrupción están a la orden del día y lamentablemente su resolución es bastante lenta, ¿no? La justicia no actúa con los mismos tiempos a lo mejor que la resolución política. Muchos de los encausados, de los investigados, de los imputados se quejan de que a veces se enteran por los medios de comunicación de esas imputaciones o de esas investigaciones. ¿Qué le parece a usted esta dinámica de las filtraciones a los medios de comunicación? Bueno, yo distinguiría 3 aspectos de la pregunta exposición que acabo de hacer. En primer lugar, yo creo que una de las reformas pendientes y urgentes de España es la del sistema judicial, en muchísimos aspectos, pero uno de ellos, desde luego, nosotros tenemos un sistema judicial muy garantista, muy lento, y yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo, que es, por ejemplo, la lentitud, tanto en el sumario del caso Urdangarín, pero todos los casos que estamos asistiendo, es que lo único que provocan es un deterioro
tremendo de la propia convivencia. A mí me parece que en eso son ejemplares los países anglosajones. Por poner un ejemplo, el escándalo Madoff era un escándalo sofisticadísimo desde el punto de vista financiero, muy complejo, con ramificaciones internacionales desde Asia. Pues de hecho hubo muchos españoles muy ricos que fueron estafados por Madoff, lo que pasa es que muchos por vergüenza se lo han callado. A los 6 meses estaba procesado, condenado y en prisión. A mí me gustaría tener una justicia, porque si la justicia es excesivamente lenta, nos encontramos como el caso Pallerols, que 12 años después se reconocía que efectivamente había un delito, pero prescribía, ¿no? Entonces a mí me parece que la justicia en España debería ser mucho más ágil y más rápida. En el caso Urdangarín, que llevamos ya 2 años, ya prácticamente públicamente está condenado, la opinión pública lo tiene más que condenado, pero sería bueno, y si después por cualquier razón, por una cuestión de procesal, por una cuestión de forma, por cualquier cuestión, finalmente no lo condenan, le estamos haciendo un flaquísimo favor a la opinión pública y a la propia institución de la Corona, que quedará a la sombra de duda que fue por otro tipo de razones. Por lo tanto, a mí me parece muy importante que sí haya una reforma profunda en lo que es el sistema judicial y sobre todo en los procesos. Lo que pasa es que ahí nos tropezamos con que son los propios jueces los que muchas veces no quieren ese tipo de reformas y se oponen a muchas reformas. El segundo aspecto, que era la filtración. A mí, cuando llega una información relevante e interesante para la opinión pública a una redacción, me parece estupendo. El problema no es de los periodistas. Pretenden, de hecho, hubo un amago ahí por parte del ministro de Justicia de demonizar a los periodistas. La culpa no la tenemos los periodistas. Si te llega una información que tú la lees y ves que es relevante y cumples todo lo que, digamos, la ley marca, que es que esté contrastado, que sea cierto, etcétera, etcétera, ¿cómo no lo vas a contar? ¿Y cómo se compagina no, eso con el juicio del telediario? A mí lo que me parece mal es que en ocasiones hay incluso determinados medios que saben que se va a producir una detención antes que la propia policía, es decir, hay cuestiones que llaman poderosamente la atención o que se filtran sistemáticamente al mismo medio determinadas informaciones o que se filtran de forma calculada dentro del calendario, es decir, justamente hoy porque va a ocurrir esto me interesa que eso sí que las fuentes nunca son, eso es un principio del periodismo, las fuentes nunca son inocentes, las fuentes sean las que sean, ya sean judiciales, ya sean los abogados de una parte, ya sea el fiscal por la razón que sea, ya sea un banco por un tal, ya sea un partido político, las fuentes nunca son inocentes, siempre tienen un interés en utilizar la información. Supongo que tampoco eran inocentes en el caso aquí en Galicia, y hablando ya un poco en clave local, las fotos publicadas por el diario El País sobre el caso Dorada. ¿Cómo lo vio usted desde Madrid? ¿Qué le parece? Bueno, vamos a ver, la existencia de esas fotos era muy conocida, siempre. Lo que pasa es que es cierto que nadie las tuvo, yo desde luego nunca las tuve en mis manos. ¿Las hubiese publicado? Pues no lo sé, de verdad no lo sé, tendría que estar, lo que pasa es que tendría que ser algo muy relevante y que tuviese que ver con, yo creo que en un principio no las publicaría, es decir, es fácil decirlo porque no te han sometido a esa prueba. Los periodistas tenemos una vocación clara, cuando tienes noticias te queman en las manos. Yo siempre les digo en la redacción que no esperemos, porque hay el tipo, no, esto dejamos 48 horas, te lo va a publicar otro, el tipo de noticias que sea. Pero en este caso no lo sé, yo creo que no, porque sí yo personalmente, cada uno que defienda sus teorías, pero yo sí creo que hay que dignificar un poquito más nuestra profesión. Nuestra profesión está muy mal vista por la sociedad, entre otras cosas por ese tipo de faltas de contrastes, de falta de rigor, y sobre todo el paradigma del periodista está ahora personalizado en determinados personajes de la televisión, en los confidenciales de Internet y en 2 o 3 personajes, y evidentemente no me extraña que la imagen que demos sea tan mala, porque claro, en los confidenciales de Internet no hay rigor ninguno, se dicen las cosas sin contrastar, no pasa nada, decir mentiras y al día siguiente se dice otra contraria. Y en el caso concreto de las fotos del señor Dorado, pues yo no sé si había una intencionalidad. Hombre, no cabe duda que la imagen del presidente de la Xunta... No hemos hecho más que hablar del tema durante más de un mes, ¿no? Y de hecho todas las sesiones del Parlamento de Galicia han estado monopolizadas hasta hace muy poquito por el asunto, ¿no? Sí, pero lo que hay que demostrar es que una causa-efecto, es decir, que detrás de eso hubiese algo que en sí mismo
supusiese que el comportamiento del presidente de la Xunta era un comportamiento reprobable, pero parece ser, una, que no era presidente de la Xunta, dos, que no hubo ninguna consecuencia de beneficio para el señor y tres, más allá de haber pedido perdón y reconocer que no era una compañía recomendable cuando él no tenía más responsabilidad que la responsabilidad de un funcionario, me parece más que suficiente. Ahora podemos estar hasta la eternidad haciendo regocijándonos. Señor Rubido, abrimos un turno de preguntas porque mis colegas están ya deseando y luego vuelvo yo con más preguntas, que no se me han agotado. Moncho, adelante. Hola, Vieto, ¿qué tal? Me alegro de verte. A mí me gustaría empezar con una noticia relacionada con una pregunta relacionada con una buena noticia, que es precisamente el primer pacto de Estado en esta legislatura entre el Gobierno y el PSOE para que Rajoy y Rubalcaba vayan juntos a Europa. Pero son necesarios muchos otros pactos para salir de esta, ¿no le parece? Sí, vamos a ver, yo creo que no hay nada más democrático que el pacto. Es decir, cuando en democracia se alcanzan pactos, se está avanzando mucho, porque es que logramos cohesionar y poner de acuerdo probablemente a un porcentaje muy elevado de ciudadanos, porque las sensibilidades políticas que representa un partido y otro, pues reconocen, en este caso, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pues están representando en torno al 75-80% del cuerpo electoral de este país. Lo que pasa es que en democracia, que es el gobierno de las mayorías, es también es el sistema que reconoce a las minorías y las respeta. ¿Qué está ocurriendo desde mi punto de vista? Que las minorías tienen un sobrepeso y una sobrerepresentación que no les corresponde con los cuerpos electorales reales. A mí me invitaron en el Club Siglo XXI a dar una conferencia, un ciclo analizando las legislaturas, y a mí me tocó una que cuando me lo dijeron me parecía aparentemente vulgar. Cuando me puse a estudiar, pues encontré muchos aspectos muy interesantes. Entre otras razones, era la primera huelga general que le hacían al Partido Socialista gobernando, la que va del 86 al 89. Pero el dato más interesante que encontré es que la representación de los partidos nacionalistas era en aquel momento 1,5 escaños superior a la actual. Es decir, quien mantiene la tesis de que el movimiento nacionalista periférico crece en España va contra el contraste de los datos, que por cierto es algo fundamental en periodismo, ceñirnos a la verdad de los datos. Es decir, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, había 1 escaño más representando a los partidos nacionalistas y un 0,5% más de votos que lo que hoy hay en el Parlamento español. Por tanto, situemos bien lo que supone pactar. Es decir, no cabe duda, lo digo porque, claro, ayer, el otro día cuando se hablaba de pactos, Convergencia y Unión y el PNV se sentían muy molestos porque había habido un acuerdo. Yo creo que a lo largo de los años ha sido la sociedad española muy generosa con las reivindicaciones y con la sobrerepresentación de Convergencia y Unión y del Partido Nacionalista Vasco, muy generosa. A día de hoy a mí me parece que claro que se necesitan pactos, se necesita un pacto para hacer una reforma electoral en condiciones que de verdad refleje lo que de verdad hay en la sociedad. Se necesita un pacto para hacer, yo creo que también una reforma en profundidad en la justicia, y se necesita un pacto para probablemente ponernos de acuerdo en 5 o 6 cuestiones básicas que son las que garantizan la vida en democracia. Y después, evidentemente, la democracia es eso, es tensión, es propuesta, es polémica, es protagonistas, antagonistas. Eso es la vida democrática, tampoco hay que dramatizar, ¿no? José, adelante. Señor Rubido, permítame que nos centremos uns minutos na nosa profesión e me gustaría coñecer a súa opinión sobre a seguinte pregunta. Cree vostede que a concentración de cabeceiras, por exemplo, en España, é unha estrategia correcta para salir deste atolladero no que está o xornalismo agora mesmo? Bueno, que eu penso que non hai ninguna concentración de cabeceiras. Neste momento non hai ninguna sola concentración. Eu veño desde fai moito tempo dicindo que o que hai é unha sobreoferta. O feito é que neste momento, salvo 2 ou 3 empresas, todo o sistema mediático español está, non diría quebrado non está, pero desde logo está nunha situación económica que fai que non sea un bon sistema mediático, no senso seguinte. É dicir, os medios de comunicación teñen que ser rendables, é un mandato moral, porque se non son rendables, teñen que someterse
a outros intereses máis espurios que son os que acaban poñendo o diñeiro, a gran banca, as grandes compañías, as multinacionales, etc. etc. Entón, temos un grupo mediático como o Grupo Prisa que ten unha débeda de máis de 3.500 millóns de euros. Por moitas voltas que lle den, é imposible devolvela, imposible. O sea, pode convocar vostede aquí a todos os gurús do que é a administración dunha gran compañía e dille que cos ingresos previstos, cos compromisos, ca plantilla que ten, etc., nunca vai devolver esa débeda. Hai outro grupo que debe 1.300 millóns de euros. E xa vamos descendendo así, vamos atopando que en función do tamaño, prácticamente todos os grupos, salvo un ou dous, teñen unha situación económica moi preocupante. Por lo cual, que temos? Temos, claro, unha sobreoferta, temos moitos máis periódicos que a media de europea, temos moitísimos canales de televisión, temos moitísimas emisoras de radio, pero, bueno, as emisoras de radio, como se poden unificar e retransmitir unha señal. Por lo tanto, eu creo que o sector de medios de comunicación en España necesita unha serie de recomendacións. A mí faime gracia porque eu advertín desto fai 2 anos, e sorprendentemente moitos colegas fixeron, cando eu que me limitei, como se o home do tempo di que ven un ciclón que vai a pasar nas próximas 48 horas. Eu non quero que lle pase nada a ningún colega, sino todo o contrario, pero si é moi importante diagnosticar ben, porque se non diagnosticas ben o problema, acabas tomando a menciña que non corresponde. No caso concreto dos medios de comunicación, eu creo, sobre todo das cabeceiras, dos xornais en papel, dos xornais tradicionais, hai un exceso de oferta. É a prova evidente que nosotros temos unhas cifras de difusión absolutamente ridículas. Vou poñer un exemplo. Agora mesmo o xornal que máis difunde en España está difundindo 200 e pico mil, bordeando os 300.000, pero con unhas trampas tremendas. Todo o mundo está dicindo que vende en Sudamérica, que vende en Perú, que vende a un hotel, que lle vende a un supermercado, pero o feito certo de un señor, un cidadán que vai ao quiosco anónimo, colle o euro 20 ou euro 30 e compra, temos probablemente das cifras máis baixas de Europa xunto con Grecia e con Portugal. O sea que non podemos estar moi orgullosos do que estamos a facer. En Alemania hai diarios... ¿Pero eso es un preaviso del fin o qué? No, eso ha sido siempre así. Es decir, nosotros tenemos un índice de lectura de prensa bajísimo, muy bajo en España en general. O que quero rematar dicindo é, non conozco ningún proceso de concentración. Hai, como se di, é unha expresión que me gusta moito, díxome, alí, cando estou en Madrid, non podo decir, pero isto díxome.com, que me din que vai a fusionar, non hai nada. O único que hai é as cabeceiras que pecharon, o único, pero non hai nada máis, nin vai haber fusións, é imposible fusionar, non hai creación de valor na fusión de determinadas cabeceiras, e o único que pasa é que o mercado acabe depurando aquelas que están vivindo artificialmente. E si hai que decir, iso si hai que decir, é que hai moitos medios que están vivindo artificialmente. Cando viven artificialmente, xa se sabe que o que está poñendo o oxígeno ese está buscando, que o mellor é lexítimo, non critico, oye, hai xente que o que quere trasladar as súas ideas e é lexítimo que poña o diñeiro. Miguel Ángel, adelante. Sí, pues, ya que hemos empezado a hablar de medios de comunicación, nos estamos mirando el ombligo, ¿eh? Me preocupa el futuro y quería preguntarle por el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde camina o hacia dónde cree usted que puede ir el futuro? Porque se está recurriendo mucho al tópico de Internet, ¿no? Como algo que ya no es futuro, es presente y que ese podría ser el modelo, pero da la impresión a veces de que se le ha hecho poco la digestión, sobre todo al encaje de las posibilidades reales que ofrece Internet y las vías de negocio que se pueden aprovechar con ese tremendo y gigantesco canal, ¿no? ¿Cuál cree usted que puede ser el futuro? ¿Hacia dónde caminará? Miguel Ángel, si yo supiese exactamente el camino, en este momento probablemente me tendría contratado alguna gran cabecera norteamericana porque tiene más poder económico. No, vamos a ver, yo intuyo cosas que vas corrigiendo sobre la marcha. Yo creo que hemos sobrevalorado las páginas web. Yo soy muy optimista. Yo creo que hay dos aspectos que debemos valorar muy positivamente. Uno, que seamos los protagonistas de un gran cambio histórico, pero histórico, es decir, solo comparable a la irrupción de la imprenta, no hay otro cambio, es decir, desde la caverna en que había el relator que oralmente iba creando las leyendas y los mitos, pasando a la tablilla mesopotámica, pasando por el pergamino romano y de la Edad Media, llegando a la imprenta,
este momento que estamos viviendo nosotros, que es esta inflexión, que aparece Internet, que aparecen los medios digitales y cambia todo, la forma de comunicarnos, me parece que es un momento extraordinario y que lo estamos viviendo nosotros y lo estamos protagonizando, y que además no tenemos que tenerle ningún miedo y que tenemos que estar encantados de ser protagonistas de un cambio de estas características. En segundo lugar, nunca hemos podido comunicar más que ahora. Estamos comunicando, es decir, nosotros en ABC, con el periódico en papel, tenemos una audiencia en papel, pero es que en la página web de abc.es estamos todos los días llegando a 1,5 millones de personas, que medimos perfectamente por un sistema mucho más objetivo que lo que puede ser una encuesta. Nosotros todos los días 1,5 millones de personas entran a abc.es, lo mismo otro tipo de... ¿Qué nos falta? Tenemos que madurar mucho el negocio, porque yo vuelvo a decir, para ser libres tú tienes un mandato moral que es que tienes que ser rentable. En Internet nadie es rentable, nadie. Es decir, a día de hoy ni el Washington Post, ni el Frankfurter, ni el Corriere della Sera, ni el Times de Londres, ni el diario El País, ni ABC son rentables en Internet. Nosotros tenemos, es cierto que se ha ido mucha publicidad a Internet, pero no precisamente a las cabeceras tradicionales. Ahí están los agregadores, está Google, están otros operadores y otros protagonistas y otros jugadores muy distintos, que son los que de verdad se están ganando la batalla de Internet, pero los medios tradicionales no están ganando. Nosotros el cálculo que tenemos es que el 14% de nuestros ingresos viene por Internet y el 86% viene todavía por la vía del papel. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el 60% de nuestros gastos es comprar papel, imprimirlo y llevar el periódico al kiosco, el 60%. Con lo cual, cuando nosotros hacemos el periódico con la redacción y la gente nos lee en la tableta, estamos ahorrando un montón de... Algún día ocurrirá, probablemente, pero yo creo que le queda bastante tiempo a viajar paralelo el periódico tradicional, que ahora está sufriendo mucho la crisis de consumo, la tableta, la página web, las redes sociales. Yo creo que todavía nos queda mucho recorrido por delante. Y lo digo todo esto con una carga de optimismo y positivo. ¡Ay, Dios mío, lo que va a pasar! Pues nada, estupendo. No, por continuar con este tema, la lucha a veces está siempre en ese periodismo espontáneo de Internet y la calidad que tiene que ofrecer un medio impreso o un medio con una cabecera y una marca. ¿Cree que se está produciendo esto, que se ofrece la calidad suficiente en los medios de cabeceras tradicionales como para competir con este periodismo espontáneo, o al revés, se le da demasiada importancia a este periodismo, diríamos, del primero que pone una noticia en la red sin contrastarlo con la calidad del periódico que tiene cabecera tradicional? Yo creo que estamos un poco en la prehistoria de lo que va a ser Internet, que Internet evolucionará hacia aspectos donde se tienen que inocular los buenos valores que han acompañado al periodismo de calidad, ¿no? Vamos a ver, en Internet efectivamente yo creo que es uno de los grandes inventos de la historia, pero también de momento también fue un gran invento la energía nuclear y sin embargo se llevó por delante a millones de personas, ¿no? Vamos, a mí me parece que hay que distinguir en Internet muchas faunas y muchas tribus y mucho, es decir, ahí hay desde el típico tuitero que te insulta constantemente. Yo siempre digo que yo no tengo seguidores, tengo perseguidores, es decir, que te insultan constantemente, eso sí, siempre en el anonimato, siempre nunca dan la cara, nunca argumentan nada. Tienes las redes sociales, insisto, que han matado 5 veces a Obama, han matado bastantes veces a Fidel Castro, y recuerdo a Manuel Fraga, que fuera 16 años presidente de la Xunta de Galicia, que también se murió, pero lo mataron en Twitter 5 o 6 veces. Pero hay ambientes que le hacen mucho caso a esas medios de comunicación o radios. Lo que ocurre es que es como un poco... Es un golpe de efecto y ahí termina, y que eso no cala en contra de lo que se dice. Yo creo que es más una herramienta, pero no es... Yo creo que en el mundo, es mi opinión, en el mundo de Internet se van a imponer las marcas y los atributos que esas marcas tienen. Es decir, que las marcas tradicionales, si son potentes, van a seguir, y ahí va a confluir todo. Ahí va a confluir el texto de la prensa escrita, el audio de la radio, el vídeo, las imágenes de la televisión, bajo marcas que el internauta reconocerá como marcas creíbles. Si me lo dice fulano, yo lo creo. Si me lo dice Citano, no me lo creo. Lo único que ocurre es que mientras se regula todo eso, pues evidentemente
hay mucha gente que está haciendo mucho daño, ¿no? Sí. Este tipo de confidenciales que todos los días dicen cosas que son mentiras y ya no se los toman en serio, pero en fin, yo creo que no estamos precisamente para presumir de ese tipo de prácticas. Ana, adelante. Sí, buenas noches. Hemos asistido a algo, por lo menos hasta ahora inédito en Europa, que es el cierre en cuestión de horas de una televisión pública, la televisión griega, lo que ha provocado una serie de reacciones sociales inmediatas. Yo quería preguntarle primero su opinión sobre el cierre de esta televisión pública y si usted cree que si en España, en esta ola de ajustes y recortes, el gobierno decidiese cerrar Televisión Española, ¿se hubiese producido una reacción social semejante a la que se ha producido en Grecia? Sí, voy a empezar por el final. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver, eso que en España se da una situación muy peculiar, y es que, aparte de la televisión pública, la histórica televisión española, hay muchas televisiones autonómicas que también son televisiones públicas. Que también tienen la espada de Damocles sobre sus cabezas, ¿no? Yo creo que no, yo no veo a nadie intentando cerrar ni la mano, vamos, podrá haber ajustes de plantilla, pero no he visto voluntad ninguna en nadie por cerrar una televisión. Yo que siempre tuve mis reservas sobre los medios públicos, y más allá de colaborar en ellos, no trabajé nunca en ninguno, tengo que decir que hoy, más que nunca, defiendo la necesidad en España de una televisión pública de calidad. Más que nunca. Es decir, me he dado cuenta de lo importante que es tener una buena televisión pública de calidad. Porque estamos en un momento que la televisión privada en España, curiosamente, 70-75% del accionariado del duopolio son extranjeros, situación que no se da en ningún otro país de Europa. No se da ni en Gran Bretaña, donde se le dejó estar al señor Murdoch, pero no hay el status quo que se da en España. Es fundamental el papel que juega la televisión pública. Una, para fomentar una buena industria audiovisual. Dos, para inocular en la sociedad determinados valores. Y, sobre todo, para contraponerlo a lo que está haciendo la televisión privada en España, que yo personalmente sí que ahí tengo todas las críticas del mundo, y creo que han contribuido a ello todos los gobiernos menos este. Este también un poquito, pero desde luego tanto el gobierno de Felipe González como el gobierno de José María Aznar como el gobierno de Zapatero han contribuido a un status quo que no se da en ningún lugar de Europa, que es que haya un duopolio en manos de extranjeros, que tienen interés en este país cero, es decir, rentabilidad, bonus a final de año, y cuando yo me jubile, los directivos aquí, ¿qué me importa? Yo siempre cuento el caso curiosísimo de que una cadena de televisión italiana privada emitió el primer capítulo de Química y Física, Física y Química, y se armó un escándalo en Italia que toda la prensa y dijeron allí, a ver si se creen que esto es la España de Zapatero, y no se dejó emitir un programa más de que, no me acuerdo si es Física y Química o sí, la serie. Claro, es curioso que en Italia tengan esa sensibilidad, ellos que son justamente los propietarios del duopolio de televisión privada que hay en España. Por tanto, fundamental una televisión pública de calidad. Y yo creo que hay que darle medios. Yo sería partidario de que volviese a emitirse publicidad, y a mí me parece que es muy, muy importante. Yo también creo que las televisiones públicas podían ser más eficientes, no hay por qué gastarse tanto dinero, también lo creo. Pero bueno, eso es por la experiencia que tengo gestionando medios privados. Se pueden hacer las mismas cosas con menos recursos. Pero finalmente, el caso griego es un síntoma más, no es nada para estar contentos, es un síntoma más del deterioro económico que vivió Europa en una etapa y que ahora estamos purgando, ¿no? Usted sabe que en alemán deuda y pecado se dicen de la misma manera, ¿no? Entonces estamos purgando el pecado de la deuda fácil, sobre todo de la Europa del Sur, y eso forma parte de un contexto global más general, que no atañe exclusivamente a los medios. Yo creo que el tema de la televisión pública griega tiene más que ver con el problema enorme de deuda y de pérdida de soberanía, y de lo que ha sido una mala organización, una mala arquitectura del euro, donde tenemos países como Grecia, como Italia, como Portugal, como nosotros, una moneda que nuestra economía no respalda. Es decir, nosotros no podemos respaldar una moneda que es un 30% más valorada que el dólar. Que eso no lo cree nadie. Pues eso, claro, ahí hay unos desajustes que nos crean unos problemas enormes. Por eso yo distinguiría el tema griego,
con todas las connotaciones que tiene la situación de Grecia, etcétera, de lo que es una reflexión profunda de la necesidad que tiene una sociedad democrática de tener medios públicos de calidad. Pero insisto, es muy importante, públicos y de calidad. Es decir, ya que le vamos a otorgar dinero de los impuestos de todos los españoles, que ofrezcan contenidos de calidad, ¿no? Señor Rubido, yo dejo de mirarnos al ombligo y de hablar de nosotros y de nuestro oficio. Claro, esto también es de sector. todos, esto le afecta a todos. Sí, evidentemente. Pero bueno, yo quería volver más al tema político y al tema político gallego, si me lo permite. Usted lleva mucho tiempo en Madrid, pero me imagino que sigue con cierta atención lo que sucede en Galicia y viene con relativa frecuencia. Me gustaría preguntarle qué le ha parecido la nueva configuración del Parlamento de Galicia y ese regreso de Xosé Manuel Beiras. Bueno, yo creo que la configuración del Parlamento de Galicia responde un poco a lo que se había estado gestando todos los años anteriores. A mí me parece que la sociedad en general, la sociedad española en general, la gallega en particular, es muy sensata. Y no nos llevamos muchas sorpresas, es decir, ha habido un gran desencanto con el Partido Socialista, sobre todo en la etapa final de José Luis Rodríguez Zapatero, un desencanto porque probablemente se abrieron una serie de situaciones que eran innecesarias y que para consolidar la democracia a lo mejor no era necesario abordar una serie de cuestiones. Hubo todo un estilo de gobierno que decepcionó mucho a la gente y eso sí, de alguna forma contaminó, y digo contaminó, influyó en el ánimo electoral de los gallegos. El bipartito, que para algunos fuera una esperanza, pues también tuvo prácticas, insisto, más prácticas en lo que es la ejecución del gobierno que en la propia ideología, y que decepcionó también a mucha gente, con lo cual en Galicia históricamente el 40 y tantos % vota al Partido Popular, desde hace muchos años, por la razón que sea, como en Cataluña votan a Convergencia y Unió y como en el País Vasco pues, votan al PNV, es decir, hay un cuerpo electoral bastante fiel a unas ideologías, porque el Partido Popular también ha hecho un gran esfuerzo. Cambio, ¿no? Sí, pero ha hecho un gran esfuerzo, sí, pero mayoritariamente se está votando a un partido. Y después de la irrupción, pues evidentemente el bloque tuvo una crisis de liderazgo, el Partido Socialista tenía y tiene una crisis de liderazgo muy fuerte, le afectó mucho lo que pasaba, la corriente de lo que ocurría en el conjunto de España. Y a mí me parece que al final uno analiza el Parlamento gallego es muy sencillito. Hay una mayoría de centro-derecha, o un partido socialista, que es la segunda fuerza, que más o menos que está purgando errores que ha cometido, que tiene un problema serio de liderazgo, de atractivo en el líder, un bloque que también estaba dividido entre ellos y entonces irrumpe el efecto multiplicador que tiene que se haya sumado Izquierda Unida con la fuerza que lidera el señor Beiras, pero yo no creo, a mí me parece que estamos sobrevalorando esas cosas, eso es lo más normal que puede ocurrir. Y hombre, Beiras es que es un poco el hombre que iba siempre a redimir a la sociedad gallega y nunca asumió una sola responsabilidad, entonces la gente también lo sabe, a un sector le hace gracia, a otro sector le irrita, pero Beiras a día de hoy, más allá de un libro sobre el trazo galego, escrito me parece que a principios de los 70, poca aportación ha hecho. Ahora, él es un buen actor. Le ha costado elegir la palabra, ¿eh? Es que estaba buscando la expresión. Moncho, adelante. Mi pregunta va relacionada con el concepto marca país. En el principio de legislatura se creó el Alto Comisionado para la Marca España y en realidad pues, el Estado español es líder en gran número de ámbitos, tecnología, medio ambiente, infraestructuras, deporte, turismo, pero da la sensación de que determinados valores, la gastronomía, la historia, la lengua común, que 400 millones de hablantes en todo el mundo, no se está vendiendo bien e incluso de que no lo estamos vendiendo bien hacia el exterior, quizás por falta de autoestima, diría yo, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que tenemos peor imagen en España nosotros mismos que en el extranjero. Hay un estudio muy interesante que hace la marca España por su cuenta, pero también en cooperación con varios organismos internacionales. España es muy bien vista en toda Iberoamérica, es muy bien vista en los Estados Unidos
es muy bien vista en el conjunto de la Unión Europea y especialmente entre los alemanes. Tenemos muy buena imagen entre los alemanes y tenemos muy mala imagen fundamentalmente entre los británicos y entre los japoneses. En el caso de Japón parece ser que tiene que ver mucho, por cierto que ha estado estos días el príncipe heredero, entonces porque él sí es un hombre enamorado de España y de la cultura española, pero los japoneses que sufren mucho en España una serie de robos, sobre todo de sus pasaportes, porque son muy reclamados por las mafias chinas. Entonces, cuando de repente van así, porque parece ser que esos pasaportes a ellos les funcionan muy bien, a los chinos, ¿no? Pero en Japón hay esa explicación y en Gran Bretaña yo creo que tiene mucho que ver con el peso que tiene la City, es decir, toda la arquitectura allí del mundo de los negocios, etcétera, etcétera, la prensa económica que tiene mucho peso en el conjunto de Europa, la que se edita especialmente el FT, el Financial Times, y el papel que también... Usted piense que en Gran Bretaña, si usted va por Rochford Street o por Regent Street, pues algunas de las mejores tiendas son de un gallego y algunas de las mejores manzanas son de un gallego. Si usted coge un avión en Heathrow, le tiene que pagar las tasas a una empresa que, por cierto, de un señor que veranea en Ribadeo, los de Ferrovial, porque Heathrow, si tiene que pedir una hipoteca, se la tiene que pedir a un señor de Santander, y claro, no acaban de entender cómo ese país le compran la ropa, le pagan las tasas del aeropuerto, las hipotecas, etcétera, etcétera, y sin embargo es un país que a veces tiene problemas serios para pagar sus deudas, lo cual es cierto y conviven las dos cosas. Nosotros hemos tenido un problema serio de deuda soberana, pero muy serio, que tuvo mucho que ver con cómo se gestionó, lo cual no quiere decir que no tenga responsabilidad el actual gobierno, pero hubo un momento que esto es como una familia. Usted tiene una familia, se gasta el dinero, se muere el padre y de repente el hermano mayor se hace con la herencia y dice, chicos, oye, donde teníamos un coche no hay coche, donde había vacaciones no hay vacaciones, teníamos una casa estupenda, vamos todos para un piso y tal, y yo voy a organizar las finanzas de esta familia porque vivíamos muy por encima de nuestras posibilidades. Pues es cierto. España. Pero internamente hay esa falta de autoestima, por lo tanto, ¿no? Sí, pero yo creo, es decir, nosotros los españoles somos muy pendulares y pasamos de lo sublime a lo ridículo. Es decir, pasamos de creernos que somos un país maravilloso, una potencia, no sé qué, que estamos en la Champions League, a decir que somos un país como Uganda. Pues no, ni una cosa ni la otra. Somos un país con ratios muy buenos en algunas materias, muy malos en otras. Tenemos ratios estupendos en determinadas áreas de la investigación, ratios muy buenos en el mundo de la construcción, somos de la ingeniería de obras públicas, pero tenemos un modelo educativo muy malo, con una tasa de fracaso escolar pues a la cola de Europa, etcétera, etcétera. O sea que tenemos cosas buenas y cosas malas. Hombre, pero somos una de las grandes potencias. A mí me hace mucha gracia porque me cuenta un amigo mío que viaja mucho a Cuba, que cuando va a Cuba dicen, oye, allí todo fatal, ¿no? En Cuba, en España fatal, ¿no? Dice, hombre, pues, no es tan mal, porque claro, hay que ir a La Habana para saber. Y que me cuenta que se trajo a uno de estos cubanos el verano pasado, y claro, cuando llegó a España, a La Coruña en concreto, le decía, oye, fulano, pero esto es la crisis. Pero claro, se fue a inglés, claro, para él estaba deslumbrado, que no le sorprendía. Sí. Nosotros tenemos en ABC, en la redacción, dos muchachos, un argentino, una chica argentina y un salvadoreño, que están en un programa, que quizás conozca Arturo, el programa Balboa, que es unas becas que da Telefónica a periodistas ya jóvenes, pero ya... Y claro, los dos me dicen, pero tanto la chica argentina como el salvadoreño dicen, pero esto es una crisis. Dice, bueno, claro, porque España afortunadamente tiene una crisis, pero tiene un avance de confortabilidad. Bueno, es una crisis del mundo rico. Hay que relativizar. Sí, es una crisis y que hay gente que lo está pasando muy mal. No, una cosa, no podemos cerrar los ojos a muchos desequilibrios. José, adelante. Comparte la afirmación que di que estamos ante a mellor xeración formada da historia e con menos posibilidades da historia? No, non a comparto, non, por moitas razóns. Mire, eu son dun pueblo, sempre o digo, son dun pueblo dun dos pueblos, se non é o máis bonito do mundo, está entre os tres, non? Desde logo, no meu pueblo, na escola pública de fai moitos anos,
escola pública, maestros non había instituto, había unha escola, facías 4 anos, e despois a partir facías o ingreso e íbamos a examinarnos por libre a un instituto a Ferrol. Nesa escola pública saleu un presidente do Tribunal Constitucional desa escola pública, un inxeñeiro da NASA desa escola pública, un altísimo directivo de IBM, cando IBM era o líder mundial da informática. Este señor que saleu de viña dunha aldea, baixaba todos os días, decíanlo, eran maiores que eran unha xeneración anterior á miña. Saleu un catedrático de Química Física da Complutense, saleu un director de Bayer, saliron dali. Probablemente polo empeño que tiñan os pais desta xente en darlle formación. Os pais, evidentemente, uns eran agricultores, outros eran mariñeiros, outros tiñan unha tenda, outros tiñan un hotel, un hoteliño pequeno. Pero, é dicir, a mí me parece que eu que coñezo algúns deles, desde logo teño unha formación bastante superior ao conxunto de... O que pasa é que eu creo que sí se amplificou a base, pero hai xente que non... Eu deu clase no CEU en Madrid, atopeime, preguntei, sabéis quién es Tiberio? Sabía quién es Tiberio. Tiberio, que a nada que foras, por lo menos a misa, alguna vez, sempre se di que a pasión de Cristo foi en tempos de Tiberio. Nadie sabía quién era Tiberio. Preguntei, sabéis quién es Tierno Galván? Nadie sabía quién era Tierno Galván. Último curso de carreira, Chavales que ahora mismo, de feito, sei, algúns xa están de prácticas, pero intentando traballar en periodismo. Non estou dicindo que sea unha mala, que este mal formada. Ao contrario, digo, ao nivel de oferta que a xeneración ten agora mesmo, que a xente nova ten agora mesmo, de universidades, de facultades, de todo tipo de medios, está bastante mellor formada a anterior incluso a nós, bastante máis formada, probablemente porque estaban forxados nun concepto de esforzo e do compromiso que non está forxada a xeneración actual. En canto á oferta de traballo, tampouco é certo. Mire, cando eu estaba estudiando xornalismo non había FM. A FM só servía para poñer discos, por falar da nosa profesión. Había unhas cuantas emisoras que lle deixaron poñer a FM e poñían discos, música, pero non se facía información en FM. As empresas apenas tiñan gabinetes de comunicación. Non había máis que unha sola televisión cun canle medio, porque era a primeira e a segunda, pero a segunda facía cousas moi raras, non había televisión privada, non había, desde logo, nada do mundo de internet. Hoxe en día, non só para a profesión dos xornalistas, hai unha oferta de traballo 10 veces maior a cando Arturo e eu estudiábamos. Miguel por aí, un pouquinho máis novo, pero por aí, eu acórdome de ir andando perfectamente, desde que eu teño grabado con un compañero... El problema es que las facultades están llenas, ¿no? No, el problema es que, claro, tenemos 40 facultades de periodismo. 3 universidades que están impartiendo materias. Y hacían falta 40 materias. facultades en España, de verdad, honestamente. Hacían falta 40 facultades. 40 hay, En Galicia hacen falta 3 facultades que, de una u otra forma, se forman allí profesionales de la comunicación, en Pontevedra, en La Coruña, en Santiago. Llegaría con una. Eso es mi opinión. Yo también soy muy crítico con la universidad. Probablemente llegaría con una universidad. Es un problema también de casar oferta y demanda, ¿no? A lo mejor hay menos demanda que nunca y más oferta que nunca. Hay mucha oferta, pero... Tenemos mucho tiempo, porque a mí me gustaría sacarle un tema... Adelante, Arturo. Un tema adelante. que creo que tiene interés en Galicia. Es el Deportivo de La Coruña. Es uno de los mayores expertos del Deportivo de La Coruña. ¿Qué va a pasar con el Deportivo de La Coruña? ¿Va a desaparecer? Pensé que le ibas a preguntar qué tiene que hacer el Deportivo para regresar. Pero probablemente, como el Celta ya está bien, ahora la preocupación es el Deportivo. Bien, ¿qué va a pasar? Es la pregunta más comprometida que se me ha hecho. No, vamos a ver, yo tengo que decir, es que el problema del fútbol, y es un problema, y es una de sus virtudes, pero es un problema, es que ahí pesa más la emoción que lo racional. Entonces tú le quieres a tu equipo a pesar de todo. Yo soy del Deportivo de La Coruña porque cuando era pequeño, desde muy pequeño, yo siempre fui del Deportivo. Yo no soy de los que aparecieron con el Super Depor, no, yo siempre fui del Deportivo. Yo sé de memoria la alineación que alineaba Cheche Martín,
que era un extraordinario entrenador y que tenía de segundo siglo entrenador. pasado, te remontas al sí, siglo era siglo XX, efectivamente, pero era, la alineación era Joanet, Belló, Luis, Cholo. Y además Benito Joanet vive en Alicante, era un portero extraordinario de origen que después incluso entrenó al Español y al Hércules de Alicante. Belló está trabajando en el Banco Central y era de Alicante también, por cierto. Luis era de Viveiro y Cholo trabaja en el puerto. Sertucha tiene una tienda de deportes en La Coruña. Domínguez, que después se acabó en el Celta, un extraordinario en materiales de construcción. Cortés, Loureda, Beci, que se murió, Cervera, que vive en Alicante, no sé por qué había tanto vínculo. Pero no te escapes. Martínez, pero para que te diga, alineaciones que yo recuerdo de memoria. Y el entrenador era un entrenador genial. Y Pepe Vales, y Cobas, y montones de jugadores que a lo largo de la historia fuimos recordando y que nos hicieron soñar. Teníamos mucho más mérito porque los que vivíamos en un pueblo y el Deportivo no lo televisaban, la radio se escuchaba con mucha dificultad, todo era lo que leías en el periódico. Que yo creo que yo me hice periodista a base de leer las informaciones del Deportivo. Dicho esto, les digo el antecedente para que entiendas lo mucho que yo le quiero al Deportivo. Yo creo que está en una situación muy, muy delicada que tiene que ver con la situación económica, como tantas otras cosas, y a ver si se puede arreglar. A mí me encantaría que se arreglase, que se buscase unas fórmulas de hacer viable al club, pero yo reconozco que es muy difícil porque, claro, el fútbol profesional, desgraciadamente, depende muchísimo de los recursos. El Deportivo fue muy bien cuando tuvo recursos económicos y ahora o te sale una figura y a poder ser varias, porque con una tampoco haces mucho, o donde no, lo tenemos muy difícil. De todos modos, a mí me gustaría que una vez más se apostase un pelín más por la cantera. Es un viejo, ya que no podemos fichar, tenemos ahí a Juan Domínguez, que es un crack, pero Juan Carlos Real es otro crack y lo hemos cedido al Huesca, o sea que hay que apostar un poquito más por la cantera. Eso dicen el Lugo, y el Lugo ha pasado de tercera división y ahora está en segunda. Ahora no pierdo ocasión para hablar del Lugo, por eso no pierdo ocasión para hablar del Lugo. Además ahora vamos a tener derbis esta temporada próxima, Deportivo Lugo. Vamos a tener un problema. Bueno, Miguel Ángel, espero que no vayas por el Celta. Después de esta inclusión ahí en la... No, pero ellos están en la lista. Arturo se coló por la vía deportiva invocando al Depor, entonces no había nada que hacer. Yo sí quería preguntar, bueno, primero decir que de la escuela de Cedeira, de la escuela pública de Cedeira, salió también un gran comunicador y un gran director de medios. Muchas gracias. Al que, por cierto, quería pedirle su opinión sobre la situación y la perspectiva del estado de las autonomías. Porque hay mucho mensaje cruzado y muy caliente en estos momentos en torno a la conveniencia o no del mantenimiento de algo que decidimos hace muchos años, que votamos los españoles hace muchos años, y que ahora se está escuchando, por un lado, mensajes de un federalismo nunca bien concretado por parte de algún partido político, pero también se están escuchando mensajes de separatismo, mensajes de la necesidad de recuperar un centralismo, del derroche asociado a todo ello, y parece que nos cuesta más que nunca ver y reconocer las ventajas que ha tenido el Estado autonómico, y sin embargo nos cuesta muy poco hablar y señalar todos sus defectos. Pero en cualquier caso parece que puede tocar a corto plazo tomar decisiones en este sentido, y quería pedir tu opinión. Pues es una cuestión capital y de enorme calado, pero que tiene mucho que ver con que la generación mejor formada, es mentira, no conocemos la historia de España, que es fundamental para explicar cómo llegamos a este momento y para entender los supuestos derechos o la personalidad de, como decía Unamuno, pueblo de muchos pueblos y nación de naciones, decía Unamuno, que era España, y que ocupó a Sánchez Albornoz y a tanta gente acerca de cómo era el España, el famoso enigma histórico de Sánchez Albornoz. Curiosamente, la gente no estudia historia, no la estudia ahora mismo, y no solo no estudia, es que hay algunos lugares de España donde se falsifica la historia, y a lo que había sido demostrado, en fin, vaya usted a la universidad que vaya, internacional, y vaya a una cátedra de historia, se sabe que la guerra que se desata en 1700 sobre la sucesión del último Austria entre el bando Borbón, que termina ganando frente al aspirante austríaco, a don Carlos, era una guerra de sucesión.
Bueno, pues en Cataluña se dice que es una guerra de secesión. Bueno, está usted falseando la historia y está contando, y no solo eso, sino que además lo que después supuso la llegada de un concepto muy jacobino por parte de los Borbones y el desarrollo, curiosamente, de la industria de ultramar que le libera a Cataluña y que le permite crecer muchísimo justamente a través del decreto de Nueva Planta. Pero en fin, nos perderíamos aquí buscando los antecedentes históricos, pero contestando al decano, se demuestra que, por ejemplo, la historia se estudia mal y desde luego hay autores, ya no españoles, desde Eliot hasta Hugh Thomas, hasta mucha gente que se ha dedicado a estudiar la historia de España y que evidentemente la cuenta de otra manera. Dicho esto, yo digo, yo soy partidario del Estado de las autonomías y creo que además es inviable dar una marcha atrás y que incluso no sería bueno. Otra cosa es la racionalización, porque además aquí pasamos rápidamente de un extremo a otro. Publicamos el otro día en el diario ABC una tercera de José Luis Meilán Gil, que es catedrático de Derecho Administrativo, conocedor además, porque además estuvo en la génesis de lo que fue esto, y probablemente en el origen aquel se pudo haber hecho incluso una especie de reconocimiento de las tres nacionalidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia, darles un parlamento de escasas competencias y no hubiera ocurrido nada, y el resto del país absolutamente dependiente de Madrid. Pero sin embargo a mí me parece que es bueno la descentralización, que aportó muchísimas cosas buenas, que los gobiernos autonómicos tienen muchas ventajas, pero al mismo tiempo no cuesta nada, y ahí es donde yo creo que hay que ser valientes, ¿no? Valientes, porque la palabra atrevido tiene una connotación distinta. Hay que ser valientes y no tener ningún miedo a abordar si hay que hacer una racionalización. Pero ahora nos pasamos de unos señores de pedir la independencia con los socialistas catalanes pensando que, bueno, sí o no, pero no sé, medio pensionista, a decir ya que le supriman el cupo a vascos, por parte de los socialistas, a vascos y navarros, cosa que yo creo, yo también creo, yo no creo en esta especie de, en esta especie de asimetría que solo beneficia a unos territorios. Los ciudadanos, y en eso yo me quedo con una frase de Angela Merkel cuando toma posesión por primera vez en el discurso de investidura en el Parlamento alemán, dice: Alemania no es la suma de 14 landes, Alemania es la suma de 80 millones de ciudadanos iguales ante la ley. Y España, reconociendo que somos 17 autonomías, aquí lo más importante es que sea un proyecto de ciudadanía y que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley. El de Almería, el de Bilbao y el de La Coruña, todos iguales. Entonces a mí esto de que durante 30 y tantos años los vascos lo que recaudan más un 2%, se lo da, no acabo de entender por qué. Es que no acabo de entender por qué, no hay ni razones, y que no me invoquen en los fueros medievales, y antes hablábamos de la historia, porque no, de verdad, a mí no me parece. Ahora me parece muy bien, que yo creo, insisto, yo mantendría el Estado de las autonomías, faltaría más, hay quien está planteando una marcha atrás, unos le llaman recentralización, otros le llaman estabilizar el Estado de las autonomías, pero yo creo que hay que mantener un Estado de las autonomías. Probablemente hay que considerar determinadas competencias, por ejemplo la de justicia. No tiene sentido que tengamos una justicia tan ineficiente cuando con Hacienda se demuestra que es muy eficaz, una justicia con 8 sistemas informáticos distintos, y que de un juzgado a otro no pueda llegar una orden avisando de un pederasta, de la detención de un pederasta, porque el sistema informático es distinto. A mí esas cosas me parece que hay que corregirlas. O los excesos que se hicieron. Hay 3 aeropuertos que son iniciativas de las autonomías, que es el de Castellón, el de Ciudad Real. No hablemos de aeropuertos aquí, por favor, pero quiero decir que no, pero los de aquí son... pero hay 3 iniciativas de aeropuertos que son de gobiernos autonómicos, y el de Murcia, que son gobiernos ahí autonómicos. coincidimos, aquí también hay 3. Entonces, yo creo que en ese sentido, y termino, en ese sentido, las autonomías cometieron algunos excesos, que tiene mucho que ver también con la euforia económica, ¿no? Pero por eso yo que creo decía usted de que vivíamos por encima de sin nuestras duda alguna, posibilidades, sin ¿no? duda alguna. Ana, nos queda muy poquito Sí, tiempo, yo quería Ana. hacer una pregunta más personal. Usted fue director de un periódico, La Voz de Galicia, que es una de las cabeceras de referencia en Galicia, y ahora es director de un periódico, ABC, que es una de las cabeceras de referencia en España, y aprovecho para felicitarles porque sé que están celebrando el 110 aniversario del periódico. ¿Hay mucha diferencia entre dirigir un periódico autonómico y un periódico nacional? No. Para sorpresa de todos es prácticamente lo mismo.
Es decir, yo utilizo la misma metodología de organización, la misma metodología de trato a los redactores jefes, de organizar las reuniones, de la planificación, exactamente igual que lo hacía en La Voz de Galicia, igual. Y después los protagonistas, lo único que ocurre es que yo cuando llegaba por la mañana a La Voz de Galicia, a primera hora de la mañana, mi secretaria, que venía normalmente un poco antes, me decía, llamó fulano, citano, pues un señor de una entidad financiera, un consejero, tal. Ahora es lo mismo, lo único que ocurre es que no es el de una caja de ahorros, es el de un banco, no es un consejero, es un ministro, no es... en fin, pero es básicamente igual, el mismo tipo de relaciones, el mismo tipo de influencias, la misma materia prima, que es la actualidad. Y la actualidad es una materia prima que manejamos los periodistas con un componente de improvisación enorme, porque la actualidad es caótica. Yo recuerdo estar en la sala de reuniones preparando la portada del día siguiente, que la trabajamos bastante viendo todas las páginas del día, y de repente entrar el de, oye, que hay un atentado, no, hay un terremoto en Lorca, no, hay un atentado, sí, 2 muertos, bueno, pues 2 páginas en Nacionales, no, ya son 7, ya son 9, oye, vamos a cambiarlo todo, y ya tienes que planificar todo. Pero es que me acuerdo cuando fue el 11S, en La Voz de Galicia, estábamos en una comida al ladito allí del periódico para empezar a trabajar en un proyecto que después fue el rediseño del periódico en el 2002, y me llamó Tucho Calvo y dice, oye, que una avioneta se fue contra una de las Torres Gemelas de... Yo me imaginé una avioneta, digo, una avioneta, una avioneta, y ya un rato me dice, oye, ¿qué es otro avión más? Y ya cuando eran los 2 aviones nos levantamos, no comimos, y nos pusimos a hacer el periódico, que por cierto fue un gran periódico del 11S del 2001 en La Voz de Galicia. Le traigo otra vez a la actualidad más inmediata, y ya para terminar, porque nos quedan realmente nada, un par de minutos solamente. Supongo que esa actividad en Madrid le lleva también a asistir a conferencias como la que dio José María Aznar el otro día. Ha dado varias, pero bueno, la última fue precisamente en el mismo sitio donde había estado, usted me comentó, ¿no? ¿Qué le parece este regreso de los expresidentes? Yo voy a pocas conferencias porque... ¿No fue en esa? ¿No estuvo? No estuve, no. Yo a esa hora estoy... Pero estuvo pendiente. Hombre, sí, de esa y otras muchas, pero suelo estar en el periódico. En fin, dirigir un periódico solo se dirige estando allí. No, la virtualidad es complicada. No, vamos a ver. Yo creo que a mí me parece muy bien que haya expresidentes. Eso es uno de los mejores síntomas de salud democrática. Cuando hay expresidentes, fíjese usted que si va a la historia de España, hasta Carrero Blanco, que fue el último presidente de gobierno asesinado, prácticamente todos los demás habían sido asesinados. O sea, no podíamos presumir de ser una sociedad muy civilizada. Se asesinó a Prince, se asesinó a Dato, se asesinó a Canalejas, se asesinó a otro más. Vamos, tenemos una larga nómina de presidentes del gobierno asesinados por los propios españoles. O sea que no era para estar muy contentos de nuestra capacidad, de nuestra civilización. Dicho esto, a partir de la muerte de Franco, la transición, la normalización democrática, ya tenemos expresidentes. Tenemos, salvo Carlos Sotelo, que se murió, por Adolfo Suárez, que está pues con un final de su vida muy triste. Tenemos a Felipe González, tenemos a José María Aznar, a Zapatero. Y a mí me parece que la figura del expresidente es una figura muy interesante, que puede decir cosas y que las debe decir. Pero en el caso concreto, y que además debe tener una actitud muy positiva de colaboración. Pero en el caso concreto de José María Aznar me parece que ha tenido una actitud un poco de tirarle de las orejas a su compañero de partido, Mariano Rajoy, probablemente porque él no se siente lo suficientemente bien querido y bien tratado, incluyendo todos los problemas que tiene que ver. ¿Por despecho? Despecho no creo que sea la palabra, pero él está quejoso, o estaba más quejoso, sobre todo de determinados aspectos que tenían que ver con situaciones personales de él. Y a eso le añade entonces las quejas objetivas de que él gobernaría de otra manera distinta a Mariano Rajoy. Pero yo creo que Mariano Rajoy tiene una gran virtud a día de hoy, que es moderado en el mejor concepto de la idea moderado. ¿No? Es decir, que no... Y claro, a mí me hace mucha gracia cuando escucho a colegas en las tertulias y dicen, bueno, este carácter de Rajoy al final, esta crisis la ha llevado bien. Entonces, el rescate. No, este carácter de Rajoy... Y no tenemos rescate.
del desafío catalán. Este carácter de Rajoy, bueno, pues al final Rajoy con su carácter y con su estilo y con su moderación va gestionando todas las crisis complicadas que para lo que está, como dice él siempre y tiene toda la razón, dice, yo no estoy en política para poner cachonda a la gente, estoy aquí para administrar un país. Tiene toda la razón. Bueno, pues con ese guiño de humor nos quedamos. Señor Rubido, muchísimas gracias. Gracias a Ha sido un ustedes. placer. Podríamos quedarnos otra hora, efectivamente, pero yo creo que los espectadores ya seguramente se han cansado de nosotros. Arturo, Ana, Miguel, José, Moncho, muchísimas gracias a todos y a usted muchísimas gracias por venir hasta aquí y esperamos pues volver a encontrarnos pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Les espero pasado mañana. Estaremos con otro invitado de excepción. Estará con nosotros Romay Beccaria, aquí en Galicia Opina. Hasta entonces, gracias.